Y la palabra de hoy Today's word, la titulé con mucho temor. I gave it a title with a lot of fear. ¿Llevas la presencia de Dios contigo? Do you bring the presence of God with you? ¿Llevas la presencia de Dios contigo? Do you bring the presence of God with you? ¿Te has preguntado por qué no vemos muchas veces los resultados que esperamos de nuestro servicio a Dios? Have you ever asked yourself why we don't see the results that we'd like to see when it comes to our service to God? ¿O que no podemos impactar el evangelio de la manera que nosotros pensamos que va a ser impactado, sobre todo a nuestros seres queridos? Or why the word of God, the gospel doesn't impact the people around us, especially our loved ones? Parece que a veces las oraciones no son contestadas. It almost feels like prayers are not answered. La realidad es que todo aquel que recibió a Cristo como su Dios y Salvador ha recibido. The reality is that those who have received Jesus as their Lord and Savior Ha recibido ciertamente el Espíritu Santo y mora en cada uno de aquellos que lo hemos recibido. Mora. They have certainly received the Holy Spirit and He lives within them. Y eso es como en el Antiguo Testamento era el arca del pacto donde representaba la presencia de Dios. And in the Old Testament, that's very similar to the Ark of the Covenant that represented the presence of God. Se pueden sentar, perdón. And you can go Siéntense, ahead and sit, disculpen. sorry. Representaba la presencia de Dios, pero ahora el Espíritu Santo que recibimos está en nuestros corazones. It represented the presence of God, but now the Holy Spirit lives in us, in our hearts. Vive en nuestros corazones. He lives in our hearts. Pero But si de alguna manera pasamos por alto ese hecho y reconocer esa presencia de Dios en nosotros, if for some reason we overlook the fact that God's presence is in us, in our hearts, y decidimos ponerlo como un segundo, hasta un tercer plano a veces, and we put it in a second or third priority, nuestras vidas empiezan a sentirse vacías y un poquito sin resultados, que es la pregunta que les había dicho al principio. our lives begin to feel empty and almost without result, which is the question I was referring to earlier. Si no entendemos la esencia de lo que es Él en nosotros, If we don't understand what the essence is of God in us, no buscamos agradarle a Él primeramente, antes que al hombre, we won't look to gratify Him before man. es como llevarlo, pero llevarlo dormido. It's like O carrying inactivo. Him, but carrying Him asleep. Por eso es necesario y pido al Señor su ayuda para poder mover algo en sus corazones hoy. No yo, sino el Espíritu Santo que vive en ustedes y en mí se reavive de alguna manera con los ejemplos que hay en esta historia apasionante que va desde 1 de Samuel 3, 4, 5 y 6. To summarize, this is why it's important that I ask for God's help in praying that He moves in you what I'm about to share with you, because it can only be done by the Holy Spirit. Buscando, vamos a leer la historia y me parece correcto que va a ser un resumen de 1 de Samuel 3, 4, 5 y 6. Pareciera mucho, pero hay un flow en esa It's historia. going to be a summary of Samuel 1, 2, and 3, and it looks like a lot, but it's really going to flow together. Okay. Así que voy a ir tocando por eso quiero que busquen, si los que hablan inglés que tengan o se sienten más cómodos en inglés, que agarren su Biblia y me sigan con la Biblia en inglés. That's why it's important for those that speak English. Please find that verse in your Bibles where you're at right now, and it's important that you follow along. Así cuando leemos las lecturas no hay la necesidad de traducirlas, las lecturas, Yeah, so ciertas lecturas. as I read them in Spanish, there won't be a necessity for there to be a translation of them because you'll have them. Y si tienen entonces 1 de Samuel 3:1, 1 Samuel 3:1. la palabra dice:
en ese momento, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. El arca y lo que representaba la presencia de Dios ya existía. Oh, I'm sorry. Is it? El arca y todo lo que representaba a Dios en forma del arca existía ya en ese momento. So the Ark of the Covenant, where God's presence was, it already existed in that time. Pero por alguna razón no se manifestaba como en otros momentos de la historia de los israelitas. But for some reason, he didn't manifest in the same way in other areas of the Bible. En ese momento el profeta era Elí. In that moment, the prophet was Eli. Samuel, Samuel, que era quien lo iba a suceder a él, era pequeñito todavía. He was still young at that time. Había sido recién entregado y conocemos la historia de Ana y Samuel. And we know the story of Anna and Samuel. Y él ya estaba viviendo con Elí. Y también conocemos la historia cuando Dios lo llama 3 veces, que le dice Samuel, Samuel. Esa es parte de la historia en 1 Samuel 3. Pero previo a eso, And if you recall in 1 Samuel, God had called Samuel 3 times, and eventually he responded. pero previo a eso en el 1 Samuel 2, But previously to that, había habido un llamado de atención a Elí. there was a reprimand. I'll call for attention. Entonces, lo que había pasado era que sus hijos habían deshonrado la presencia de Dios, haciendo lo que a él no le agradaba y no siguiendo lo que ya en Levítico había sido pactado, que es lo que estamos estudiando. So they had God had called Eli's attention because his children were not honoring God. Lo que estaban haciendo sus hijos era una deshonra muy grande para Dios y lo que representaba su presencia. What God communicated to Eli was that what his children were doing were a great dishonor to him. Y ahí es donde toma lugar Samuel en la historia. And that's where Samuel, Miren esto, cuál era la falta de relación que había con el Dios Todopoderoso. and pay attention to this, the lack of relationship with God. Lo habían llamado 3 veces a Samuel y las veces que Samuel iba hacia Elí, porque pensaba que era su maestro el que lo llamaba, lo mandaba a dormir otra vez. So Samuel, he was young at the time. Obviously, he lacked depth of relationship with God, and God called him 3 times, but he didn't recognize it. He thought it was Eli who was calling him. Estaba tan desacostumbrado a lo que era el llamado de Dios, Elí, que recién a la 3ª vez que dijo, se dio cuenta, y la misma palabra dice, que se dio cuenta de que lo que le estaba pasando era un llamado de Dios. He was so unfamiliarized with the voice of God that it was the 3rd time that he realized it was God who was calling. Dice el capítulo 8, dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y entonces le dijo, la próxima vez que te llame, dile, habla porque tu siervo oye. It was on verse 8. Verse 8. It was on verse 8 where Eli finally tells Samuel, "Hear it again, go back and prostrate yourself before God and ask and listen to him because it's actually God who's calling you." Nosotros queremos una iglesia que sea guiada por la voz de Dios, ¿verdad? We want a church who is guided by the voice of God. Queremos sentirnos bien cumpliendo con las tareas que estamos supuestos a hacer. We want to feel good when we complete the tasks that we know we should be doing. Pero no podemos funcionar en piloto automático y olvidarnos que la voz de Dios y entender la voz de Dios en realidad que nos guíe y no hacer las cosas por... Yeah. So more importantly, it's important that we do these things not in autopilot, that we prioritize our relationship with God. Eso es caer en una trampa, en la trampa de hacer siempre lo mismo y no escuchar la voz de Dios. Trap is to fall into that autopilot and not actively listen to the voice of God.
Dios le revela a continuación el crudo futuro y decía a Samuel sobre Elí. So God reveals to Samuel a prophecy that was going to happen to Eli. Y la cruda realidad era que ya no iba a haber descendencia de su familia sirviendo a Dios. No solo eso, sino que la señal sería que sus hijos morirían en un mismo día los dos hijos. So God revealed to Samuel that there would no longer be any descendants for Eli, and his children will die that same day. Él reconoció la palabra y reconoció su falta. He recognized the word and he recognized his failure. Y miren que la falta más grave de Elí fue no parar o no molestar o entorpecer un poco la acción de sus hijos. And Eli's error was never to put a stop to what their children were doing. O demasiado tarde fue. And he did it too late. Pasamos ahora, ahí resumimos 1 Samuel 3. And that's the summary for 1 Samuel 3. Y la primera lección sobre la presencia de Dios And the first lesson for the presence es of que God no podemos deshonrarla. is that we can't dishonor his presence. Dios no puede trabajar con vasos vacíos God can't work with empty o vasos cups de deshonra. or cups that are dishonorable. La historia sigue y dice la historia que And so the story Samuel, continues. la historia dice que Samuel era reconocido ya por el pueblo. No había reyes en ese momento, sino que los que So at that point in time, Samuel was already grown and he was recognized. There weren't any kings at that point in time. aunque Elí todavía seguía vivo, el profeta reconocido en ese momento era Samuel por su testimonio. So through Samuel's testimony, he actually became recognized as the prophet of that area. Incluso porque no había reyes, sino que los mismos sacerdotes eran los jueces. And since there weren't any kings at that time, the prophets also served as judges. En esos tiempos aparece una batalla de los filisteos. En el límite entre los filisteos e Israel habría una batalla. And at that point, there was a battle between the Philistines and the Hebrews. Yeah. Y Israel fue vencido en el principio de la batalla, pero ellos fueron aparentemente a la batalla sin realmente buscar de la presencia de Dios. And so during that time, when the Israelites and the Israelites and the Philistines were battling, Israel went into battle without seeking the presence of God. En el primer día de la batalla perdieron 4,000 hombres. And the first day they lost 4,000 men. Capítulo 3 Chapter 3. dice, y si lo pueden leer, dice, los ancianos se preguntaron, ¿cómo es que estamos perdiendo? No estaban acostumbrados. And so the elders asked themselves, why are we losing? Pareciera como que ya contaban que como eran pueblo de Dios, They were so used to not losing because they considered themselves the people of God. no tenían que hacer más nada. Eran un pueblo de Dios protegido y no necesitaban más nada que ir a la batalla. They believed that because they were the people of God, they didn't need to do anything. They would just win. Y ahí se les ocurrió, And then it traigamos, occurred to them, traigamos el amuleto que es el arca para la batalla. let's go bring this amulet to go win this battle. And they treated the Ark of A ver si nos God as an salva. amulet to see if maybe it would save them. Dios no es como un genio de la lámpara que cuando se necesita, ahí nos acordamos y vamos hacia Él. God is not like a genie in a bottle where we rub and ask him for things when we need him. Así no trabaja la presencia de Dios. That's not how God's presence works. Y por eso el poder de Dios no se iba a manifestar en aquella batalla. And that's why God's power was not going to manifest in that battle. Nosotros podemos decir con seguridad, We can say with security tenemos y hemos recibido el Espíritu Santo, that we have received the Holy Spirit. pero si no permanecemos honrando en estos tiempos a Cristo, a Dios, But if we don't
persist in honoring Christ, el Espíritu Santo no va a dar ningún tipo de fruto. the Holy Spirit will not give you any fruit. Juan 15:4 dice, John 15:4. permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Remain in me and I will remain in you. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, Just as any branch of the tree cannot give fruit by itself, sino que tiene que permanecer en la vid, but it has to remain in the vine. así tampoco ustedes pueden dar frutos sin mí. And just like that, you will not receive fruits Separados without me, de mí. separated from me. Separados de mí no pueden hacer nada. Without me, you can do nothing. Nosotros tampoco. Sin Dios no podemos esperar hacer nada. Por nuestras propias maneras de actuar, sin Dios no podemos llegar a hacer nada. With God, we can't do anything without Him. Y así estaba el pueblo de Israel. No Samuel, él sí honraba a Dios. And that's how Israel was behaving, but not Samuel. He did live his life trying to honor God. Y la historia muestra que traen al arca, todo el mundo estaba emocionado, gritando de emoción porque dijeron, está el amuleto ya con nosotros. And so it continues. There's a scene where everyone is so joyful because they're finally bringing the Ark of the Covenant. Pero esta vez Dios se iba a glorificar solo. But this time God was going to glorify only Himself. Y hay de nosotros si... ¿Quién nos librará? Decían los filisteos. And the Philistines said, "Who will deliver us?" Ellos conocían la historia de lo que había pasado en Egipto They knew about what had happened in Egypt with the Israelites y cómo Dios los rescató de Egipto. Esa historia estaba fresca. and how God saved the Israelites from Egypt. Había cierta superstición en el corazón y en la mentalidad de los filisteos. And so in the hearts and the mentalities of the Philistines, because of what had happened in history, they kind of built some superstitions. Aún así la historia muestra que pelearon, no les importó de esa manera, ya estaban ahí en la guerra, pelearon y ganaron. And even with all of that, they went ahead, they fought, and they won. 30,000 hombres fueron muertos ese día 30,000 men died that de day Israel. from Israel. Y la peor parte, And the worst part, mataron a Ofni y Finés, los hijos de Elí. and they killed the children of Eli. Tomaron el arca, They lo took que the era Ark la of the presencia de Covenant. Dios, y se la llevaron a su tierra. They took the Ark of the Covenant and they took it to their land. La historia continúa cuando le llega la noticia a Elí. And the story continues when Eli finds out about the news about his kids. Él sabía que sus hijos iban a morir y esa era la señal. Lo And he que, knew they were going to die, and that was the lo que signal no for sabía him. era que la presencia de Dios iba a estar fuera de Israel. But he had no idea that the presence of God was going to be outside Y of cayó Israel. para atrás, desnucándose y muere. And when he fell back, he died. Al mismo tiempo, la esposa de uno de sus hijos adelantó su parto And at the same time, one of his wives, of his children, had birth, yeah. Tuvo el niño, pero murió. had given birth to a child, Un but the child desastre died. en su familia por culpa de la deshonra a Dios. It was a disaster for his family due to the dishonor that was due to God, that was given to God. ¿Era eso necesario? Was that necessary? Dios es todopoderoso y tiene un propósito en cada cosa que hace. God is powerful and he has a purpose for everything that he does. Y la mano de Dios es poderosa. And the hand of God is powerful. Lamentablemente cayó sobre esa familia, Unfortunately, it fell on that family. pero le sirvió de lección a todos los israelitas But it served para as a que no lesson. vuelvan a deshonrar su nombre But it served as a lesson to never dishonor God's name y no tomarlo por sentado, no tomarlo como un amuleto. and not to take him for granted or to treat him Segunda as lección. an amulet. Segunda lección es justamente esa, sobre la presencia de Dios. La presencia de Dios no es algo que llevamos colgadito como si fuera una figura o un amuleto que nos va a traer suerte y protección. Lesson number 2, the presence of God is not we don't treat it like an amulet that we wear on our neck and take it with us for good luck.
ni siquiera dar por sentado que como le hemos recibido una vez, and not taking it for granted. como le hemos recibido una vez, ya no nos puede pasar nada. As if, like the Israelites, oh, because we're God's people, nothing's going to happen to us. Presencia de Dios. Presence of God. Ahora pasamos a 1 Samuel 5 y acá sí vamos a leer un poquito más. And now Y we're going esta to go to 1 Samuel 5, el más impactante para mí de esta historia. the most impactful part of this story. Ellos tenían sus dioses, los filisteos. The Philistines had their gods. Se llamaba el dios de ellos en la zona donde habían llevado el arca. Where they had taken the ark, Su dios se llamaba Dagón. their god was called Dagón. Dagon. Dagon. Eso no está en la Biblia, pero lo busqué. Dagon era mitad pez This isn't in the Bible, but I did look it up, and Dagon was known to be half of a fish, y la otra mitad humana. and the other half human. Y era el dios para ellos de la fertilidad en los cultivos y en la pesca. And to them, it was the god of fertility, both in cultivation and in fishing. Y creían que era por él, ¿no? Que tenían fertilidad en general en sus vidas. And the reason why they had so much fertility, they attributed to him. Vamos a leer. 1 Samuel We're going to read 1 Samuel 5. 5. Ahí no traduzca. Cuando los filisteos, ¿lo tienen? Amén. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar, como si nada hubiera pasado. Y se volvieron a levantar al otro día, y he aquí, al siguiente día, Dagón había caído otra vez, postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. Era como una sirenita sin cabeza ni manos. Esa es la primera parte. Ellos habían tomado, y acá viene la tercera parte de lo que es la presencia de Dios. And this is the third part when talking about the presence of God. La presencia de Dios no es un trofeo. The presence of God is not a trophy. Dios no es trofeo de nadie. God is nobody's trophy. Dios no puede ser tomado como trofeo y ponerlo allí como si fuera algo menor a cualquier otra cosa. God cannot be treated like a trophy and just placed anywhere like he's just anything. Y es curioso que Dagón en la segunda vez que cae se And queda it's sin curious. cabeza y sin manos. And it's curious, when Dagon falls, he ends up without hands or a head. Porque cuando hablamos de la cabeza, ¿qué representa la cabeza? Because when we talk about the head, what does that represent? Sabiduría. Wisdom. En donde está la cabeza está la parte pensante. The head represents the thinking. Y cuando pensamos en la mano, ¿qué significa? And when we think about the hand, what does it mean? Poder. Power. Básicamente eso lo hubiera podido entender cualquiera que tenga un poquito de conocimiento o sabiduría, eran sabios. So basically, anyone who had understanding would have known what that meant. Así que el mensaje era simple. So the message was simple. Cualquier adoración hacia esa figura Any worship towards that figure, era totalmente vana. it was vain. Era un Dios que no oía, It was a God that didn't hear, que no podía dar consejo who couldn't give you advice, y que no tenía poder. and didn't have power. Eso representaba esa imagen. Pueden representar la imagen de esa estatua sin manos desparramada en ese lugar. Can you imagine that image of that God just headless without hands? Y ahí el arca quietita, sin ningún daño, que representaba la presencia de Dios. And the ark standing there with no damage. That represented the presence of God. Amén. En el versículo 5 dice, In verse 5,
Por esa causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Miren qué ridículo esto. Look how ridiculous this is. Vieron lo que pasó, que su Dios estaba desmembrado, sin manos, sin cabeza. So they see that their God is completely dismembered, Y la interpretación de ellos, and they interpret it as, o lo que decidieron hacer, mejor dicho, or what they decided to do rather, es armarlo de vuelta is to put him back together y agregar a la religiosidad que tenían and add to the religiosity that they had un rudimento más. one more rule. La nueva parte de su religión era acá, entonces como se cayó no entremos al umbral, no hay que pisar el umbral. So the new rule was, because he fell, we can't step into that place. Eso es religión sin Dios. And that's religion without God. Capítulo 6, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod Chapter y, 6. y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto en Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Es decir, It's to say, mejor saquemos la presencia de Dios de nosotros, it's better if we just remove the presence of God. no le adoremos, no Let's not worship. busquemos de este Dios verdadero, Let's not worship this real God. Let's not look for him. simplemente apartémoslos de acá. Let's just get out of here. Nosotros con esta presencia no lidiamos. We can't deal with this presence. Así que mándela a la siguiente ciudad, por favor. So just send it to the next village. Ignorancia, ¿verdad? Ignorance, Falta de right? respeto. Lack of respect. Y en realidad lo que quería Dios, aún siendo los filisteos los enemigos de los israelitas, And in reality, what God wanted, even though the Philistines were the enemy of the Israelites, si ustedes ven, era buscar misericordia en ellos. it was for mercy, to find mercy in them, Suena raro, for them. It sounds weird, pero en realidad le estaba dando una oportunidad a ellos para venir y reconocer a un Dios verdadero. it sounds strange, but God was actually trying to give them an opportunity for them to come draw to him so they would know what a true God is. Un Dios que salva. He is the God that saves. Juan 3:17 dice, John 3:16. no envió Dios a su Hijo al mundo For God did not send his son to the world para condenar al mundo, to condemn it, sino para que el mundo but so that sea salvo por él. the world would be saved through him. Pero en Juan 3:17 dice, But in John 3:17 says, mas ellos amaron más las tinieblas que la luz. but they loved more the trials than the light. Y ese es el juicio, eso es juicio. Dios entró en la tierra filistea como entró Cristo, con juicio, para misericordia y para salvación, las dos cosas. But that's a representation of what Jesus did. He came into a dark place in order to bring mercy and light, and yet the people didn't pick him. Mas los que no le amaron no vieron la luz, And those who didn't pick him, they didn't see the light. They didn't love him porque sus obras eran malas, dice. because their actions were evil. Hay un paralelo que se ve claramente en Revelaciones, en There's Apocalipsis. There's a clear parallel in the book of Revelations. Cuando Jesucristo venga en gloria, luego de las trompetas finales, When Jesus comes in all his glory after the final trumpets, ciertamente va a abrir una gran oportunidad de salvación también. and there will be a great opportunity for salvation. Claro, va a haber más presión, más dolor, And of course, there will be more pressure, more pain. pero no va a dejar lugar a duda de que Él es, But there will Él- be no doubt that he is, Jehová es. Jehovah is. Él es el Dios verdadero, su palabra es verdadera, lo que decía la Biblia era verdad. He is the truth. What the Bible says is the truth. Pero al igual que pasó con Egipto But just like it happened with Egypt,
y van a ver que con los filisteos And they're gonna see with the Philistines, no va a pasar tanto así. It's not gonna be the Estoy same. adelantando. En lugar de arrepentimiento, tanto como pasó en Egipto, instead of repenting like in Egypt, como va a pasar en los tiempos finales, and like it's gonna happen in the end times, en lugar de arrepentimiento eligieron repenting. maldecir. En lugar de arrepentimiento eligieron maldecir a Dios. instead of repenting, they chose to go against God. Dice Apocalipsis 16:9, todos sufrieron terribles quemaduras. In in Revelation 16:9, Yes. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron y en vez de darle gloria a Dios, que tiene poder para esas plagas, le maldijeron su nombre. Terrible, ¿no? terrible, right? Ven un Dios verdadero delante de ellos To see a real God before them, y en lugar de arrepentirse, and instead of hundirse repenting, más en condenación. they further deepen themselves in condemnation. La historia continúa And cuando, the story cier- continues. cuando ciertamente llevan otra vez el arca a la siguiente ciudad, en Gat. And so the story continues when they take the Ark of the Covenant to the next city. Y lo mismo pasó, And the same thing happened. tumores, Tumors, muerte. death. ¿Y qué decidieron en Gat, en la siguiente ciudad? And what did they decide in Gad? No, saquen a este Dios de acá, es mucho para nosotros. No, take this God out of here. He's too much for us. Llévenlo a la siguiente ciudad. Take him to the next city. Capítulo 8, Chapter 8. si lo pueden leer, primera de Samuel 5:8. 1 Samuel 5:8. Y convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Como les dije, aconteció lo de los tumores. Y en el capítulo 10 dice, entonces, chapter 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Ya cuando llegó el arca a Ecrón, And when the ark finally arrived into the next place, entonces ahí, capítulo 10, and so there is where chapter 10 starts. los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y al pueblo de nosotros. Y entonces, chapter 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvanla a su lugar. Primera cosa sensata que empezaron a decir y a darse cuenta. And that's the first time they said something that made sense. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. And because there was death everywhere, and God's hand over that area became so heavy. Bien. Y los que no morían And those that didn't die, clamaban a Dios. they would claim Y empezaron a out to God, clamar cry out to también. God. Empezaron a clamar al Dios de Israel. And they started crying out Empezaron a to hacer the lo God que of debían Israel. hacer. And they started seeking him, trying to do what he wanted. Dios no es un trofeo. God is not a trophy. Esa es la siguiente enseñanza. That's Y ahora the sí second. pasamos al capítulo 6, And el now we último, go to chapter 6, donde se puede ver acá lo que les comentaba recién, la parte de la misericordia de Dios cuando hay arrepentimiento. and this is the part Cuando se muestra la misericordia de Dios cuando hay arrepentimiento. where we see the mercy of God when they seek repentance. Primera de Samuel, capítulo 6, 1 Samuel chapter 6, verse versículo 1. 1. Y esto es terrible. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. And this is terrible. The Ark of the Covenant was with the Philistines 7. 7 months. Cualquiera hubiera pensado que a la primer muerte, a la primer peste y tumor se hubieran dado cuenta y se hubieran arrepentido. You would have thought that they would have recognized, hey, after like the first couple of deaths, we should repent. O devolverla rápidamente Or at como least luego harían. give it back to Israel.
Pero no, se tomaron 7 meses But they de took 7 muertes y months. desgracias. to really figure that out. Entonces, capítulo 2, voy a leer. And so, Perdón, chapter 2. Primera de Samuel 6:2. First Entonces los Samuel filisteos 6:2. llamaron a los sacerdotes y adivinos y preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la haremos devolver a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagad expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de nosotros su mano o su castigo. 4. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, lo que implica que había ratas, que no lo hacen menos placentero. Oh, there were rats in. Que no lo hace menos placentero That que was- tumores y ratas. So there were tumors and rats. Obviously, it was in an unpleasant situation. Porque una misma plaga había afligido, una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. El capítulo 6 dice: ¿Por qué endurecisteis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que lo había tratado así, ¿no lo dejaron ir y se fueron? Es decir, ¿van a repetir el mismo error que los egipcios? So they're going to repeat the same error that the Egyptians did. Tenían fresca la historia de lo que habían hecho los egipcios. They had the history of what had happened with the Egyptians fresh in their minds. Y eso los salvó. And that's what saved them. Ese ejemplo los salvó. Como tenemos el ejemplo de la Biblia hoy, la palabra. That example saved them just like we have the example of the Bible today. Y miren esto, qué tierno y misericordioso que es Dios. And look how merciful God is. El ritual, y nosotros estamos estudiando los rituales de los israelitas, And the ritual, and we've been studying the ritual of the Israelites, no tenían nada que ver con lo que iban a hacer los filisteos. it had nothing to do with what the Philistines were about to do. Los sacerdotes de ellos dijeron: hagamos ratas y tumores de oro. Their priest said, let's do statues of tumors and gold. En realidad para Dios no era eso lo que le agradaba, que le hayan hecho unas estatuas de oro de ratas y tumores. Yeah, and obviously that wasn't going to please God that they did statues of gold, rats, and tumors. Lo que lo iba a impactar a Dios era que por fin lo iban a reconocer, What mattered to God was that they were going to finally recognize who que He iban a was, reconocer su poder His power, y que se iban a arrepentir, iban a devolver el arca a la tierra que le pertenecía. and that they were going to finally repent and return the Ark of the Covenant where it belonged. ¿Ven la misericordia? Do you see God's mercy? ¿Ven ahí el juicio junto con la misericordia de Dios? Do you see their judgment with mercy? ¿Le hubiera convenido al pueblo de los filisteos continuar Would it have been better for them to continue sin conocer al Dios verdadero? without knowing the real God? Van a ver que aún así And we're gonna see that even then, una parte siguió en los rudimentos equivocados. and one part they continued in their errors. Pero hay muchos que sí se salvaron porque buscaron a ese Dios verdadero. But there were many through all of that did get saved because they did seek God. La invitación de Dios está representado en el arca, en su presencia, The invitation from God is represented in the presence of God in the ark. como fue allí para los filisteos y para los israelitas. Like it was there for them, for the Philistines and the Israelites. Hoy es la misma invitación hoy para nosotros en Cristo. And today we have that same invitation, but in Christ. Cristo te invita a humillarte hoy ante Él. Christ invites you to be humble yourself before Him Hoy today. ante su presencia. Here today before His presence. Allá con pestes y tumores, And with tumors and with disease. pero hoy puede ser algo como carga en tu corazón, tristeza.
And what back then was like tumors and disease, today it could be heaviness in your heart, depression, desesperanza, anxiety, todas desperation. las cosas que nos presionan hoy en estos tiempos a nosotros. All the things that pressure us today in these times. Dios te llama hoy. God calls you today. Mateo 11, 22 y Matthew 30. all 11. Vengan hoy a mí todos los cargados y cansados. Vengan hoy a mí todos los cargados y cansados, y yo les daré descanso. Come to me, those who are weary, and I will give you rest. Tomen mi yugo sobre ustedes Take my yoke for yourself, y aprendan de mí que soy manso y humilde, and learn from me that I am lowly and meek and lowly, humilde de corazón, humble of heart, y hallarán descanso, and you will find rest. porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Because my yoke is easy and Hoy, is light. amén. ¿Quién puede darle un amén a Dios y un aplauso? Porque ese es el Dios en quien podemos contar. Una vez más, los filisteos obtendrían misericordia a tiempo, And one more time, the Philistines would obtain mercy just in time, antes de que Dios mismo endurezca su corazón. before God would harden his heart. Porque Dios puede endurecer el corazón. Because God can harden Así a lo heart, hizo con Faraón. just like how he did with Pharaoh. Solo una reseña en Éxodos, recién en el capítulo 9 de Éxodos, So in Exodus 9, luego de la sexta plaga, after the sixth plague, Dios dice, yo endureceré el corazón de Faraón. God said, I will harden the heart of Pharaoh. Antes de eso, el corazón de Faraón, él lo estaba endureciendo. And before that, he was already hardening the heart of Pharaoh. Y pienso que en los tiempos finales así será también. And I think at the end times it would be Por just like eso, that. el tiempo es hoy. That's why the time is now. Entonces, seguimos con la historia. And so we continue. Interesante la historia, ¿verdad? Interesting, right? Entonces, la siguiente manera de cómo tenían que devolver el arca And so the second way that they had to return the ark es a partir del versículo 7, chapter 7. Voy a leer. 1 Samuel 6, 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomar luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesta yugo en ellos, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas. Tenían que ser vacas que recién habían parido, que nunca habían cargado nada, y entonces dejar a los terneritos alejadas y encerradas fuera de sus mamás. And so they separated the young calf from their moms. Era otra prueba, lo estaban poniendo a prueba a Dios. It was another test that they were trying to put God. Pero Dios en on su God. misericordia ya los había perdonado. But God in his mercy had already forgiven them. Imagínense la imagen. Imagine this. Vacas que recién habían parido. Cows that had just given birth. Sus terneritos ahí bramando por su mamá. The young calves running around looking for their mom. Les dijeron, si las vacas siguen su camino, And they told them, if the cows continue on their path, los sacerdotes dijeron, the priest said, si las vacas siguen su camino sin querer volver ni a izquierda ni a derecha, sino que siguen su camino hasta el límite de Israel, if the young calves continue on their path without going to the right or to the left, if they just continue on towards Israel, quiere decir que entonces fue la mano poderosa de Dios sobre nosotros that y means it was the power of God over us, lo vamos a reconocer, and we're going to recognize him. entonces que hagan un holocausto de expiación por nosotros. And so we will do a holocaust of expiation for us. Pero si vuelven, But if they return, entonces fue solo un accidente. it was just an accident. ¿Se puede poner a prueba a Dios así? But can you really test God like that? Bueno,
A veces lo hacemos. And sometimes we do Y it. a veces Dios es misericordio y pasa por alto And esas sometimes cosas. God is merciful and he lets Pero that stuff go. seguían ellos, muchos de sus sacerdotes, con su corazón obstinado. But a lot of the priests were still hardened in their hearts. Y las vaquitas siguieron adelante. And the cows kept going Y he ahead. aquí otras figuras que nosotros vamos a admirar, otros personajes de la Biblia que vamos a admirar. And here's another image of other people in the Bible that we're going to admire. 2 vacas lecheras. Two cows. 2 vacas lecheras para admirar. ¿Por qué? Porque se sometieron a la presencia de Dios en su corazón en esos momentos. And why are we going to admire them? Because they submitted themselves to what God wanted. Y quiero que hagan un paralelo con lo que es nuestro caminar en Cristo. And I would like to make a parallel with what is our walk with God. Las vaquitas llorando, su familia, sus hijos. The little cows crying, their La, pal- families. la palabra dice que seguían caminando con la carga y bramando. The Bible says that these little cows kept walking forward. Siguieron su camino, They kept going. siguieron lo que tenían, la presencia de Dios en ellas para obedecer a Dios. They just kept trugging along because they knew the presence of God was with them. Estaban obedeciendo lo que la presencia de Dios les decía que hagan, They were just obeying what they felt the presence of God was leading them to do. con quebranto, quebrantados, con Broken, dolor. with a lot of pain. Había una guerra espiritual ahí entre flesh, entre carne y espíritu, como There nos pasa a was nosotros. a spiritual battle there between spirit and flesh. Pero ¿saben qué? But you know what? Siguieron su camino, They kept going forward. terminaron la carrera, They finished the race. llegaron a la tierra prometida. They reached the promised land. Fueron sacrificio agradable para Dios. They were a pleasing sacrifice to the Lord. Sirvieron de expiación y perdón de pecados. They served as an expiation and forgiveness of sin. El yugo que llevaron The yoke that they carried fue quemado was burnt, y su carne fue para expiación y perdón de pecado de and their otros. flesh served as a forgiveness of sin. Dios haga así con nosotros. God is like that Nos with us. permita caminar el camino hasta el final, donde estaremos en la presencia de Dios And keep going in that walk to con the la end corona, con el premio que tenemos. with the prize that we will be in God's presence. Son otros 2 personajes de la Biblia para So other two para people in the recordar. Bible or that we can admire. Para cerrar, entonces, And to close, llegamos a la conclusión. 4 puntos. we reached now to the conclusion, the Primero, fourth point. primero, The first, no podemos ministrar la presencia de Dios we can't minister the presence of God si no está activa en nuestro diario vivir con honra. if it's not active in our daily life with honor. Dios no usa vasos de deshonra. God does not use cups of dishonor. 2, 2, Dios no puede ser manipulado. God cannot be manipulated. No es un amuleto. He's not an amulet. Esa no es la presencia de Dios. That's not the presence of God. El conocimiento, la habilidad que podemos tener, The knowledge and the ability that we may have. su palabra es importante. His word is important. Conocer de Él es importante. Understanding it is important. Pero pararse detrás de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, But to perdón, stand before the presence of God y mostrarnos nosotros lo que sabemos, and be prideful in our knowledge and what we can do, y la presencia de Dios como segundo lugar, and God and the presence of God as just like a second plane. puede ser por eso que a veces no se manifiesta. And maybe that's why sometimes he doesn't manifest. Punto 3. Point number 3. Dios no es un trofeo. God is not a trophy. La experiencia con Dios no puede ser mostrada como se muestra un trofeo. Our experience with God cannot be shown around like it's some trophy. Levantarlo en orgullo. To lift it with pride. Pero el que quiere ser exaltado es uno. But in reality, what you're trying to cause is for people to look at you and exalt you. Dios debe ser el exaltado. But in reality, the glory belongs to God. Y cuarto, And number 4,
la manifestación de su poder the manifestation of His nosotras. power in us requiere obediencia, requires obedience. requiere búsqueda intencional de lo que representa su santidad. It requires intentional obedience in what is your sanctity. Dios es santo God is holy, y dice, sed santos and be holy porque yo soy santo. because I am holy. Hay un testimonio que me gustó mucho, lo contó una amiga de mi esposa. There's a testimony that I really like that my wife's friend Hab- shared. Había una muchachita en su iglesia allí en Colombia There's a little girl in Colombia que sufría de ansiedad, who suffered from anxiety, incluso había dicho con sus palabras el deseo de quitarse la vida. and she even expressed wanting to take her life. La reacción fue que tenía demonios encima. The reaction of everyone in church was that she must have had Vamos a demons. imponer las manos y orar por liberación. Let's place our hands on her and pray for liberation. Y en algunos casos es así, And in some cases it is like that. pero era más profundo. Ella But- ya había recibido a Cristo. But it was a lot deeper than that. She had never received Christ. No, ella había recibido a Oh, Cristo. she had received Christ. Tenía el Espíritu Santo en ella, She already had the Holy Spirit in her. pero probablemente no entendió la presencia de Dios en ella. But she did not understand the presence of God in her. Lo tenía, Dios estaba allí. But she had it. God was there. Cuando le impusieron las manos, And so when they placed their hands on her, no hubo ningún resultado. there were no results. De hecho, le provocó más ansiedad, If anything, it provoked more anxiety, hasta sentido de culpa. even the feelings of guilt. Y le pidieron a la amiga de mi esposa, And they asked my wife's friend, Milena se llama, Milena, that's her name, que orara a ella pensando como que ella tenía más relación con Dios o que iba a tener más poder. and so they asked her, hey, you pray for her, because they thought that she had a deeper relationship Pero with God. en un acto de humildad y poniendo la presencia primero y no But in an act of humility and putting God's presence first, oró, she prayed. le dijo a Dios, ¿qué puedo hacer yo en realidad? She asked God, what can I really do here? Háblame, Señor. Talk to me, God. ¿Qué puedo hacer? What can I do? Y Dios obró en una de esas reuniones que había de jóvenes. And in one of the youth meetings that they had, God pu- moved. Pusieron un video que era algo así. They put a video, It was a short of 2 minutes. era 2 minutos, Y mostraba a una niñita and it ¿Qué? showed a young girl que quería mostrar sus logros o lo que le pasaba a sus papás that she wanted to show what she had accomplished para sus padres for her parents. y sus padres le ignoraban. And she tried to show these things to her parents, and her parents ignored her. En la escuela le hacían bullying. In school, they did bullying. Otros adultos la trataban con rudeza. Other adults were cruel to her. Y de repente ella, a medida que todo eso iba pasando, el dibujito mostraban cómo se le iba quebrando la cara, como que se iba rompiendo. Se And iba in the rompiendo midst- y iba llegando al corazón. And in the midst of all of these things that were happening to her in the video, they showed as she began to crack, and the cracks started reaching all the way to her heart. Y estaba sentada en la calle ya con ideas de quitarse la vida. And she was sitting outside with ideas of taking her life. Y es un dibujito, ¿no? Viene Cristo representado con su pelito así, con una cajita. And it's an animation, and so you see Jesus suddenly appear, and he's coming towards her with like a little box. Y sacó un corazón nuevo, And de he la took caja, out a new heart, se lo da a la niñita and he gave it to the little girl, y ella se lo pone and she puts it on, y simplemente la abraza. and he just hugs A her. medida que la abrazaba, las marcas se le iban borrando de la ruptura que tenía. And as Jesus was hugging her, all the cracks
started disappearing. Y lo primero que hizo fue ir corriendo y abrazar a sus papás. And the first thing she did was to run and hug her parents. Luego fue a abrazar a otra persona que la había maltratado. And then she went and hugged other people who mistreated her. Abrazó a sus compañeritos de la escuela. She hugged her friends from school, Pero the people from resultaba school que a that were cada uno de bullying los her. que abrazaba But as she kept hugging people, los iluminaba. she was Y illuminating them. también le sacaba las roturas que tenía. And she was also taking away their brokenness. Ese amor que tenía That love she had, también lo empezó a dar a los demás en she was símbolo de starting perdón to y alegría. also give it to other people. Volviendo al testimonio, To go back ahí estaba to the la niñita testimony. en una posición agazapada. And there was Ahí- the little girl who was depressed. She was kind Y of curled ciertamente over. la presencia de Dios le dijo a Milena, And she esa, felt- que puede ser cualquiera de nosotros, buscó la presencia de Dios primero. And so she, I'm sorry, say that again. Buscando la presencia de Dios, And so as she was looking for the presence of God, Dios le habló God spoke to her. y le dijo que le abrace simplemente And he just said, just go and hug her. y le diga que esa niñita era ella. And to just tell her that that little girl was her. Dios orquestando el momento de sanación. God orchestrated that moment La just for that presencia de little Dios. girl. His Ella fue, presence. se le acercó, la tomó de la mano, And so Milena, as she received that word from God for this little girl, drew near to her. simplemente la miró a los ojos, She just held her hands and looked at her. la abrazó She hugged her. y le dijo, esa niñita eres tú. And she told her what God told her. Parece That little simple, girl is you. pero ¿saben qué? It sounds simple, but you know what? Cuando la abrazó When she hugged y ella her, entendió y le dijo, tú ya tienes la presencia de Dios en tu corazón. when she hugged her and she understood, she told her, Él te you ama. already have the presence of God in Él your te heart. ama. He loves you. Él te ama. He loves you. Él está contigo. He is with you. Rompió en llanto. She cried Rompió en llanto, no pudo mantenerse parada and she couldn't even stand. y fue sana. Esa fue la última vez. And she was healed. And that was the last time. Esa fue la última vez que lloró. Esa fue la última vez que tuvo pensamientos suicidas. And that was the last time she had suicidal Presencia thoughts. de Dios. It was the presence Presencia of de God. Dios. Poder de Dios. The power of God. Poder verdadero de Dios. Eso The queremos true para power nuestra of God. iglesia. Amén. And this is Vamos what we a want for ponernos our de pie. church. Amen. Let's stand up. Bendito sea tu nombre, Holy be Señor. your name. Mi alma te aclama. Thank you, Jesus. Te adoro, Señor. love you, Bendito Lord. tu nombre. Quiero hacer esta tarde 2 llamados. I would like to make Aprendiendo two de nuestro calls. pastor de no dejar al aire las palabras que se escuchan. El primero The first call es si tú quieres experimentar la presencia de Dios en If tu would- vida. if you would like to experience the Si- presence of God in your Si tú life, quieres algo más para tu vida if you want something more for que lo que yourself tienes hasta ahora. than what you have now, Si tú quieres la manifestación de Dios, if you want the manifestation of God, estamos aquí para orar por ti. we are Preséntate. here to pray for Tú te you. puedes presentar tú mismo You can delante de present Dios. yourself before God. Quiero tu presencia, Señor, en mi vida. I want your presence, God, in my life. Si tú quieres If you want sacar to remove cualquier idea equivocada de lo que significa la presencia de Dios en tu vida any wrong idea that you may have of what it means to have the presence of God in your life, y lo quieres llevar contigo donde quiera que vayas, and you want to take God's presence wherever you go, acércate sin come miedo to the altar y pídele al Señor, quiero and más de ask ti. God. Y de la misma manera, si And in the same Cristo, way, si no has recibido a Cristo if you en have tu not vida, received Jesus y lo quieres en tu corazón como tu Dios y tu and you Salvador, want Him in your heart as your Lord and Savior, también te invito a que vengas. I also invite you to come. Thank you, Jesus. Dios es el que cambia, God is the one who changes. Dios es fiel. God is faithful.
La presencia de Dios puede cambiarte a ti y a tu familia. The presence of God can change you El and your reflejo de family. la presencia de Dios en ti puede hacerse viva en otros. The presence of God in you can become alive in other people. Thank you, Lord. Tú eres fiel, Señor. You're faithful, God. Tú eres bueno. You're so good. Tus misericordias son grandes, Señor. Your mercies are great, Lord. Te adoramos, Señor. ¿Quién puede adorar? Cierre sus ojos. Close your eyes and worship the Lord right now. Yo sé que cada uno de ustedes quiere esa presencia de Dios en su vida. I know many of you here want that presence of God. Dile, Señor, And just tell Him, God, yo no quiero religión. I don't want religion. Yo quiero al Dios verdadero en mi vida. I want the real God in my life. Impacta tú, Señor, a través de mis Impact, manos, de mis Lord, pies. through my hands and feet. Hazme efectivo, Señor. Make me effective, God. Quiero ministrar tu presencia, Señor, a I want to otros. minister your presence, Quiero Lord. presentar el evangelio vivo, I want to present the the living gospel, un Dios que cambia verdaderamente, a God who really changes and un Dios que transforms, salva. a God who saves. Bendito sea, Señor. Blessed be your name. Santo, 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 Holy, santo, holy, santo, holy, santo, holy. santo. Gracias, Señor. Thank you, Father. Un destello de tu gloria, Señor, nos has dado hoy. You have given us your presence, Lord. Santo eres, Señor. Holy are you, Father. Pastor, come here for a second. Yo sé que tienen un programa, no lo voy a extender más, pero quiero decir algo. I want to say something. Mientras Gabriel estaba predicando, As Gabriel was preaching, me vino un cuadro en la mente something came to mind. y lo quiero entregar a ustedes antes que terminemos este momento. And I want to give it to you before we finish this moment. Porque como pastor de esta casa, Because as the pastor of this house, es mi deber cuidar este altar. it's my duty to take care of this altar. Y yo creo que el Señor quiere decirnos algo And hoy. I think that God wants to tell us Y something yo creo today. que Él nos los ha dicho. And I think He's told us. Hay una palabra que yo quiero que ustedes repitan conmigo. There is a word that I want you to repeat with me. Consistencia. Consistency. Repiten conmigo esa palabra. Repeat those words with me. Consistencia. Consistency. Yo tuve la bendición de hacer algo esta semana, I had the blessing of doing something this week, de trabajar junto con mi suegro. of working with my father-in-law, Y algo que él me enseñó que me tocó. and something that he taught me that touched me. Y cada noche que yo me acostaba a dormir, And every night that I would go to sleep, yo le decía a mi esposa lo que yo hice durante el día. I would tell my wife what I would do during the day. Y yo estaba mezclando cemento. And I was mixing cement, Y cada rato yo fallaba. and every time I would fail. A veces habían días que yo hice bien There was days that I would do good, y habían días que yo fallaba. and there was days that I would Hasta la fail. máquina me fallaba porque estaba frustrado con la consistencia del cemento. Even the machine would fail me because I was frustrated with the consistency of the cement. Y mi suegro dijo algo que me tocó. And my father-in-law told me something that touched me, Y yo lo tenía toda la semana en mi cabeza. and I had it all week in my head. Y yo miraba como él cogía el cemento y lo metía y lo regaba. And I would see how he would take the cement and place it and mix it. Pero para poder él edificar lo que él quería edificar, But for him to be able to construct what he was trying to build, él necesitaba consistencia. he needed consistency. Dios quiere hacer algo contigo. God wants to do something with you. Y hace rato que Dios está hablándote. And there's a while that God is speaking. ¿Cuál es la pregunta? ¿Llevas la presencia de Dios contigo? What is the question? Do you carry the presence of God with you?
Yo te voy a hacer otra pregunta. I'm going to ask you another question. ¿Qué consistente estás con Dios? How consistent are you with God? Porque si estás consistente con Él, Because if you're consistent with Him, consistente en tu oración, consistent in your prayer, consistente en tu vida de escritura, consistent in your daily life of scripture, consistente con tu atendencia, consistent with your attendance, Dios puede hacer algo contigo. God can do something with you. Esa es la palabra de hoy. And that's the word of today. ¿Quieres llevar la presencia de Dios? Do you want to carry the presence of God? ¿Quieres llevar la huella? Do you want to carry that footprint? Necesita consistencia. You need to be consistent. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos, I want you to close your eyes porque muchos de ustedes necesitan because consistencia. many of you need consistency. Y yo quiero que tú hagas una oración personal ahí con Dios. And I want you to do a personal prayer there with Y God el Señor, hazme más consistente. and say, God, make me more consistent. Quizás necesitas más agua, Maybe you need more water. necesitas más mezcla. Maybe you need more mixture. Lo que usted tenga que hacer, Whatever you need to do, hazlo. do it. Porque el maestro necesita consistencia. Because the master needs consistency. Padre, venimos delante de ti en este momento. Lord, we come before you in this moment. Hemos escuchado tu palabra. We've heard your word. Hemos escuchado, Señor, lo que nos ha traído a través de los labios del hermano Gabriel. We've heard what you've brought through the lips of Brother Gabriel. Ahora, Señor, une mi corazón I ask you, Lord, to unite my heart con esa palabra de consistencia. with that word of consistency. Porque yo quiero que tu presencia esté conmigo. Because I want your presence to be with me. Yo quiero que tu presencia me llene. I want your presence to fill me. Hazme consistente. Make me consistent. Si necesito orar más, If I need to pray more, que yo pueda ser intencional con mi tiempo. that I could be intentional with my time. Si necesito leer más tu palabra, If I need to read more of your word, hazme intencional para poder leerla. make me intentional to be able to read it. Señor, yo me quiero conectar con la iglesia, Lord, I want to connect with the church porque ahí es donde tú estás. because that's where you are. Hazme consistente. Make me consistent. Te entrego mi corazón. I give you my heart. En tu dulce nombre te lo pido, Jesús. In your sweet name I ask you, Lord. Amén. Amen.